Buenas tardes en toda Hispanoamérica, buenas noches en España, bienvenido a una nueva entrega de Encuentro, Familia, Vida, Libertad. Hoy, como cada 15 días, con un tema interesantísimo, un tema mollar, un tema crucial para lo que es nuestros valores y nuestros principios. Muy bien, hoy vamos a dar la bienvenida. Hoy tenemos 3 invitados de lujo, como siempre. Lo primero, saludar a Mariana, nuestra compañera de México. Hola a Buenas todos. tardes allá. Buenas tardes. Sean bienvenidos por parte de la Agencia Católica de Noticias. Compartan este video y espero que a los que nos ven en Latinoamérica y México que no están muy enterados, pongamos atención, porque esto que está pasando con los regímenes comunistas no tardan en inventar algo así en estos países. Entonces, lo que nos puede parecer una locura o nos puede parecer algo como que estas personas nada más están ideando qué tontería voy a hacer hoy, cómo voy a tratar de que los niños no tengan cultura, cómo voy a destruir la historia, el lenguaje, cómo voy a destruir el cristianismo, cómo vamos a borrar el pasado. Parece que esta gente es lo que quiere. Entonces, antes de presentar a nuestros invitados, quisiera que pongan atención de la parte del mundo donde nos vean, no solamente en España. Bienvenidos todos. Sí, Mariana, porque la ley CELA, que es de lo que vamos a hablar esta tarde, es un auténtico modelo de destrucción de lo que es el sistema educativo, en este caso en España. Pero a toda Iberoamérica va a tener sin duda una trascendencia y una repercusión, como todos los temas que tratamos en estos encuentros. Pues bien, he dicho 3 invitados porque a Irene Luque no la considero invitada, la considero de la casa prácticamente, aunque María también es asesora, María Menéndez de Actúa Familia. Bueno, en primer lugar quiero como somos tan igualitarios, empezar presentando a Pedro José. Pedro José Caballero es un nada más y nada menos que miembro del Consejo Escolar del Estado en España, porque es el presidente de CONCAPA, Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos, que es una asociación, bueno, señera. Bueno, es mi presidente, porque yo todavía tengo al pequeño en el colegio, está en secundaria, todavía no ha terminado, así que en la asociación de padres que me corresponde está confederada. Es un lujo, es un placer tenerte aquí, porque la batalla que estáis dando, que estamos dando, es increíble. Buenas noches, Pedro José. Hola, buenas noches, Pedro. Encantado de estar con vosotros. Muy bien, seguimos presentando, ¿no? Así es, ¿Quieres bueno. presentar a alguien? Sí, les quiero presentar a alguien que es casada, madre de 6 hijos, es maestra de religión y también tiene un máster en ciencias de la familia y casi está finalizando ciencias religiosas. También escribió el libro Frente a la ideología de género, educar en la libertad desde la infancia. Bienvenida, Beatriz Montes. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros y bueno, espero que sirva este rato para realmente dar a conocer la realidad que sufrimos, que se nos viene encima fuerte. Claro Aquí tengo a mano tu libro, Beatriz. Vamos a hacer un poco de propaganda, ya hablaremos de él. Sí, realmente es una auténtica manual, es un auténtico manual para combatir la ideología de género, ¿no? Educar frente a la ideología de género, educar en la libertad desde la infancia. Muy bien. Bueno, ¿a quién presentamos ahora? También quiero presentar a María Menéndez. ¿Quién es María Menéndez? Impresionante. Tiene 10 hijos, es casada, es presidente de la Federación de Familias Numerosas de Madrid, pertenece a la plataforma Más Plurales y son quienes desarrollaron esta idea de Stop, o la campaña de Stop Ley CELA. También es articulista en varios medios y bienvenida. Gracias, muchas gracias.
Para nosotros es un lujo tenerte, ya teníamos muchas ganas, María. María, bueno, ¿A que sí? aparte de todo lo que has dicho, madre Yo de también. 10 hijos, nos has dicho algo que es casi lo más importante, que es un miembro del Consejo Asesor de Actúa Familia. Hombre, Lo más claro. importante. Eso hay que decirlo también. Bueno, lo que has dicho, la plataforma Más Plurales, la conforman muchas asociaciones, entre ellas CONCAPA, Familias Numerosas de Madrid, pero bueno, también otras muchas después nos pueden recordar ellos, que es la que ha aglutinado y ha hecho frente en un primer momento a la ley CELA. Ha habido bastantes manifestaciones en Madrid con las debidas medidas sanitarias, manifestaciones en coche que han sido impresionantes. Hay fotos y vídeos por ahí. Bueno, realmente ha habido una respuesta ante el gobierno socialcomunista bastante importante, pero seguimos la batalla y por eso estamos aquí ahora. Yo le dejo la palabra a mi amiga Irene Luque, que es la portavoz de Actúa Familia por la Educación. Ella es profesora de magisterio de la Escuela La Inmaculada de Antequera, adscrita a la Universidad de Málaga. Bueno, tiene muchos cursos, ella es especialista y doctoranda en filología inglesa. Y bueno, qué decir de Irene, compañera de muchas batallas. Yo lo que estoy viendo es que entre todos los que estamos aquí sumamos bastantes hijos. Tenemos la cuota demográfica bastante, o sea, porque son 10, 16, 20, 24, 26 hijos entre todos. Bueno, pues es una buena aportación. No digo nada más. Irene, tú vas a moderar el diálogo. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Mariana. Y buenas noches sobre todo a nuestros invitados, Beatriz Montes, María Menéndez y Pedro José Caballero. Bienvenidos a nuestro encuentro de hoy. Ley CELA LOMLOE, comunismo en la escuela. Hoy, precisamente, 28 de enero, cabe citar dos frases de Santo Tomás de Aquino, que es fraile, teólogo y filósofo. Decía así: la ley es la prescripción de la razón, ordenada al bien común, dada por aquel que tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. También decía que educar es promover a la prole, el estado perfecto, el hombre en cuanto hombre, esto es, al estado de virtud. Tal y como estamos en la situación que nos encontramos, y para pasar al primer bloque de nuestro encuentro, bueno, pues sería situarnos a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, exactamente qué es la LOMLOE y en qué consiste. ¿Vale? Beatriz. Sí. Bueno, pues la LOMLOE viene a ser una ley que refuerza lo que son lo que ya se viene gestando desde hace muchos años en la educación en España, pero ya intrometiéndose en unos aspectos ideológicos fuertes. Bueno, que ya a lo largo de esta noche lo podemos ir viendo. Sí. Una ley que le va restando autoridad a lo que es el maestro, empoderando a los alumnos en base a sus derechos, derechos por encima de los propios padres, una carga que bueno, baja el nivel educativo, la exigencia, lo que es el exigir a los niños que se esfuercen, ¿no? por sacar el curso. También toca aspectos de despreciar lo que es la educación privada y concertada. En ese caso, pues está los derechos de los padres a poder elegir la educación que quieren de sus hijos, pues está desterrándolo, ¿no? La educación para los niños con necesidades educativas especiales, que a lo largo de un tiempo, no sabemos cuánto, pueden desaparecer esos centros por la necesidad que tienen estos alumnos de tener realmente unos centros con un profesorado especializado para ellos, que en un colegio público no puede ser, no hay cabida. Y bueno, y la asignatura de religión católica,
que viene a ser lo que es la discriminada. Y también pues atentando contra el derecho de los padres de poder elegir la educación para sus hijos, porque es discriminada, como podremos ver ahora más adelante. Y bueno, en general un poquito eso. ¿Cuándo y cómo comenzó a tejerse la idea de una reforma de educación en España? ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a esta reforma? ¿María? Los motivos de la izquierda siempre son tener a mano la educación de los niños, y en cuanto llegan al poder siempre implantan una reforma de la educación, porque la anterior son sus enemigos políticos y la quieren echar abajo. Pero la derecha también ha hecho lo mismo, ¿eh? No nos equivoquemos. Lo que pasa es que la ideología de izquierdas va ya directamente contra la persona y quiere destruir no solo esa persona, sino las familias, porque lo importante de la educación son los alumnos, si no, no habría colegios. Y esos alumnos no vienen solos, sino que están en familia. Y entonces, bueno, pues desde el principio de la transición, Pedro lo podrá decir mejor, pero ¿cuántas reformas educativas ha habido? Pues cada vez que se ha cambiado de gobierno. Entonces, Sí, no es que la primera fue la LOE. haya habido una confabulación para esta precisamente ley CELA, sino que es que ha habido unas reformas educativas cada vez que ha habido un cambio de color en el gobierno. Yo me acuerdo que estaba estudiando magisterio y ya nos encontrábamos con la primera, con la LODE de Felipe González, ¿no? Y desde ahí, pues bueno, 3 o 4. Así es. Pedro José, ¿en qué principio está basada la ley CELA? ¿Tiene unos principios de consenso en la sociedad? Bueno, esto de principios queda bien la pregunta, porque yo creo que consenso no ha habido y desde luego principios creo que tampoco. Esta ley lo que quiere es quitar la patria potestad a los padres sobre la educación de sus hijos. Tenemos que tener en cuenta, y ya lo hemos oído y muchas veces lo hemos visto en vídeos, ha salido por todos los canales informativos y tal, los hijos no son de los padres. Bueno, pues mire, yo qué quiere que le diga, esa responsabilidad que tenemos con los padres, con nuestros hijos, de defender por el mismo mero hecho de que son menores, y tenemos que defender esos principios educativos que ellos a lo mejor en un momento dado no pueden defender. Pues los padres estamos ahí para hacernos valer, que tengan esos derechos, que tengan esos deberes también, porque como sociedad también les tenemos que enseñar a ello y tenemos que luchar por ellos. Y esta ley lo único que quiere es esos principios quitándonos, erradicar de la educación de nuestros hijos a sus familias, cargarse las familias, cargarse uno de los pilares fundamentales de la sociedad, que es la familia, y una vez que ya tiene eso, pues ya directamente el adoctrinamiento total y absoluto de la ideología en nuestros hijos. Ese es uno de los principios elementales de esta LOMLOE. Como todos sabemos, bueno, hemos tenido 8 leyes educativas, vamos camino a la 9 y no será la última. Y no será la última. Yo dije 4 o 5. Claro, porque no, pues 8 a día de hoy. Entonces, pues claro, llegará un momento en el que cada vez que viene un signo también tenemos que tener claro que de las 8 leyes, menos la 11, que ha sido la única que con muchas dificultades ha durado y que es de un partido de derechas, todas las demás son leyes educativas de la izquierda, todas propuestas por el PSOE, pero claro, con un PSOE que no tenemos ahora. Ahora mismo tenemos un gobierno totalmente radicalizado hacia la izquierda, en donde la intervención de la comunidad educativa en la educación no quieren que exista, y bueno, pues ahí estamos luchando por esos principios, esos derechos que como familia pues tenemos que llevar hacia adelante. Oye, yo quería decir que podéis quitaros la palabra cuando queráis y interrumpiros, ¿eh? Es verdad. Estáis muy formales, sí, puede ser. Yo siempre digo que nos sintamos como en una mesa camilla en el sofá de nuestra casa. ¿De verdad, Pedro? ¿De verdad?
Luego me regañas. Aprovechar. Yo quería destacar también con respecto a esto cómo estamos hablando de las leyes que hay a partir del 1970, pero que ya a mediados del siglo XIX ya vemos cómo en España, a partir de la Revolución Francesa, empiezan las ideas de la Ilustración con raíz masónica, que ellos son los que promueven la libertad, la igualdad y toda esta idea de que el Estado sea el que controle la educación, ¿no? Como ha dicho María, ¿no? Que quieren intrometerse, ¿no? en lo que es la educación para adoctrinar a los niños. Entonces, ya, por ejemplo, en el 1833 tenemos decretos que aparece la palabra de los progresos de la Ilustración, ¿no? Como ya aparece también la escuela laica a partir de la Revolución Gloriosa del 1868, cómo se habla de libertad y progreso a partir del 1873 con otro decreto, la atención a la diversidad también, no igual que a lo mejor lo tenemos ahora mismo en esta ley, pero que todo esto ya va apareciendo. Por ejemplo, se irá imponiendo el papel político del educador, ¿no? Para construir conciencias, para formar costumbres e influir en la moralidad, que dicen literalmente, la fundación de la Institución Libre de Enseñanza, base masónica, ¿no? Cómo pretende imponer esta educación en base a esta igualdad y la masificación de la educación, la unificación. Y bueno, que a lo largo de los años hemos visto cómo se ha ido introduciendo esta idea y que es verdad que a partir de las leyes de 1970 sí que ya se va viendo esa formación moral de los alumnos, que ese es el problema, ¿no? Y que hablan de esa tolerancia, de esa solidaridad, que poco a poco nos va a ir llevando a lo que tenemos actualmente, ¿no? Bueno, y en este último periodo, sobre todo lo que se ha visto es ese poder incisivo que ha tenido el Estado en articular todo sobre un derecho fundamental a la educación pública. Derecho inexistente, porque el derecho y lo que nuestro artículo 27 de la Constitución reconoce es el derecho a la educación, pero no a la educación pública. O sea, nosotros tenemos que tener ese derecho fundamental, que es el educativo, que está al mismo nivel que todos los demás derechos fundamentales, pero que dentro de ese derecho que tenemos las familias, libremente y en un estado de momento democrático, se puede instrumentar tanto por una red de iniciativa social, como es la red concertada, como por la red pública estatal, que es la que pues maneja el gobierno y que dirige nuestros políticos, que dejan mucho que desear, porque sería subsidiario, ¿no? Claro, quieren hacernos, la palabra, ¿no? Claro, sí. Quieren hacernos a nosotros subsidiarios cuando realmente los políticos, el gobierno, tiene que ser subsidiario de los padres, tiene que ser subsidiario de la educación de nuestros hijos. La escuela es la subsidiaria, claro. Uh-huh. Sí, y como a partir de la LOSE, de la LOE de Zapatero, que esa es la educación para la ciudadanía, ahí ya empezaron ya más fuerte. De hecho, la farsa de la izquierda es crear derechos para inventarse las cosas, crear grupos sociales, ponerles unos derechos y quitárselos a los demás. En este caso de la ley CELA, a los padres le imponen, no es que le quiten nada, sino que le imponen el derecho a la educación pública, como decía Pedro. Y también una cosa que quería señalar un poco de esta ley CELA es que ningunea la demanda social, es decir, se liquida de principio a fin la libertad de los padres en elegir esa educación y ese colegio que quieren para sus hijos. Una demanda social, María, que afecta por igual tanto a la pública como a la concertada, porque esa demanda es la garantía de los padres a poder elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, público, concertada, privada, como sea. Si esa demanda social se le quita, claro, si esa demanda social se le quitan,
los padres se ven privados de esa posibilidad de poder elegir el tipo de educación que más adecue pues a sus creencias, a sus valores, a lo que ellos crean conveniente. Por lo tanto, pues vulnera totalmente y absolutamente esa libertad, un derecho fundamental, porque es un derecho fundamental. Yo veo aquí como dos ideas perversas para acabar con por los motivos por los que se quiere acabar con la concertada y la privada. Uno es para lograr el adoctrinamiento en base a los valores democráticos, políticos, que el comunismo, y otra es la destrucción del cristianismo. Porque, claro, las escuelas públicas lo que pretenden es desterrar la religión y que sean laicas, que no haya supuestamente que no haya ninguna base moral. Pero, claro, muchos concertados son fundamentados en valores cristianos y eso es principalmente lo que yo veo, ¿no? Adoctrinar y acabar con el cristianismo. ¿Creen realmente que la situación en la que nos encontramos de pandemia ha sido propicia para, conseguir estos objetivos de los que han hablado? Porque realmente es que entre que el 19 de noviembre se aprobó en el Congreso esta ley orgánica, que como hemos dicho, ¿no? Es una modificación de la LOE, ¿vale? Y se hizo con el siguiente consenso, es decir, sin consenso y con los siguientes votos. 142 votos a favor, 112 en contra y 9 abstenciones, sin realizar ninguna modificación en su tramitación en la Cámara Alta. Después también tuvo el apoyo de RC, PNV, etcétera, etcétera. Es decir, ¿por qué ahora? ¿Por qué creen que puede ser ahora? ¿Por qué? Bueno, ¿Tiene que ver con la mascarilla? Ahora es un momento primordial, ahora estamos todos encerrados en casa, por lo tanto no podemos hacer uso de nuestros derechos fundamentales, entre uno de ellos es a reunirnos, a protestar, a manifestarnos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las familias nos hemos visto, la sociedad en general que ha querido protestar, exceptuando estas manifestaciones masivas que hemos hecho de coches, donde realmente la sociedad ha respondido como, se me ponían los pelos de punta muchas veces viendo coches enteros con familias enteras, con niños, guardando sus medidas de seguridad, con sus mascarillas, todos chillando, libertad, libertad, libertad educativa. Esto seguramente será uno de los episodios que dé para todos nosotros. Yo ya tengo unos años y seguramente ya no veré, espero, otra cosa como esta, pero ha respondido muy bien la gente. ¿Por qué? Pues porque es que nos tienen callados, nos tienen cercionados nuestros derechos. No podemos responder ahora. O sea, en este momento tan complicado de una crisis global sanitaria que estamos viviendo, donde todos los días están muriendo miles de personas y que nadie se hace responsable de nada, pues aquí metemos ahora esta ley, aquí quitamos la posibilidad de los padres que elijan, aquí le metemos al niño ideología pura y dura y todo el adoctrinamiento que podamos y así es. O sea, han aprovechado el mejor tiempo y dejando a toda la comunidad educativa al margen. No ha habido consenso de ningún tipo. Solo se ha hablado con los que son de sus cuerdas, con todos los que de una manera u otra protestamos, decimos que no nos gusta esta ley, etcétera, etcétera. Nos han apartado, nos han quitado del camino y no se ha contado con nosotros para nada. Y ahora tenemos una ley pues totalmente ideológica. O sea, que no te han llamado a Moncloa, al Palacio de la Moncloa, ni me han llamado, ni me han llamado a la... Nada, ni me han llamado al Palacio de la Moncloa, ni más. He ido yo al Congreso, eso sí, a protestar, porque no me quedaba más remedio. Pero en la puerta, en la calle. En la puerta, pero nada más. Y la ministra se le llena muchas veces la boca diciendo que sí, que ha consensuado con todos, que ha hablado y dialogado con todos. Mentira, ha hablado con todos los que son de su cuerda para decirle te prometo esto, lo otro, si me votas o no me votas. Todos los que le hemos plantado cara y le hemos dicho que esta ley sin un consenso de la comunidad educativa era una barbaridad y que además es una barbaridad sacarla
en un momento donde tenemos una crisis global sanitaria por motivo del COVID impresionante, donde se está muriendo gente por el camino, pues evidentemente pues al final es lo que hay. A nosotros como padres solo nos ha quedado, ya que no nos hacen caso en nuestro país y que este gobierno no nos hace caso, llevarlo a Europa y llevarlo a las instancias europeas correspondientes, donde hemos puesto la denuncia correspondiente de decir todos y cada uno de los derechos fundamentales, tanto de los derechos humanos como de los convenios internacionales, como de los derechos civiles y de la Constitución española, que se están vulnerando con esta ley. Muy bien. Realmente, muy claro. Podemos pensar. ¿Sí, Beatriz? No, que yo quería también comentar que la pandemia también supone que familias que ya de por sí ni se estaban enterando de lo que estaba sucediendo y está sucediendo dentro de los colegios, ya con la pandemia ya es imposible prácticamente, porque tienen un miedo o están muy preocupados porque sus hijos no se contagien, no se preocupan ya en ese sentido. Entonces, ya que salga una ley nueva, es que ya les da igual. Bueno, quería comentar un poco eso, ¿no? Irene, perdón por la interrupción, pero la gente que no está familiarizada con lo que está pasando en España, ¿nos puede decir qué es lo que prohíbe la ley CELA, por favor? Sí, eso. Yo también iba a decir lo mismo. Irene, tú lo tienes muy claro y además lo explicas en varios puntos. Antes de pasar al siguiente bloque. Sí, pues prácticamente es un resumen de lo que antes dijo también Beatriz, ¿no? Es decir, por un lado es una ley partidista ideológica, es decir, tiene que tener contento a los aliados políticos que están ahí. Por lo tanto, ¿cuáles son estas bases? Es decir, ¿por qué nosotros decimos el encuentro de hoy comunismo en la escuela? Porque pues es una ley que adoctrina, es una ley que hace de los alumnos, que el objetivo que tienen este tipo de leyes, de izquierda, es que hagan un laicismo activo en las escuelas, que ahí empiece a hervir todo aquello que después, y además siempre con un lenguaje bastante buenista y con un lenguaje, como hemos dicho antes, atención, diversidad, en fin, vamos metiendo diferentes términos que lógicamente tienen... Restringe la asignatura de religión, por ejemplo. Exacto, o sea, que tienen su razón de ser, ¿vale? Pero lo utilizan ¿para qué? Para llevarlos a su terreno. Eliminar, como ha dicho antes Pedro José, ¿no? El hecho de eliminar el término de demanda social y que también no se cuente con los padres, sino los niños van a ir donde diga la administración, es decir, en el centro en el que nosotros queramos. O sea, para nuestros amigos de América, que va a empezar el Estado cuando quiera y como quiera a cerrar colegios concertados. Los colegios concertados en España son los que reciben ayuda, financiación por parte del Estado, por parte de las comunidades. Bueno, Pedro, lo van a hacer mejor. Lo van a hacer mejor, porque aquí, como todo va sobre la demanda social, primero se vertebra la educación pública y una vez, si es que sobra o no sobra, entonces ya veremos a ver dónde los mandamos. Pero el problema es que la propia administración es la que va a jugar con dónde va tu hijo, estés en donde estés. Te zonifican, te tipifican, llevarán a unos a un sitio, los guetos que ellos quieren eliminar y tal, los van a crear ellos más grandes todavía. O sea, lo que se hace es el Estado el garante de dónde va a ir tu hijo a estudiar en contra de tus convicciones y de tu pensamiento. Y de hecho, de poco a poco a los colegios concertados les van quitando la posibilidad de plazas escolares para que los padres puedan solicitar ahí. Entonces, si en un cole había 500 plazas, a lo mejor el año que viene solo tienen 300 o 200. Y así poco a poco el colegio se va al garete y desaparece. O sea, ellos realmente no lo quitan, sino que el colegio como tal, esa educación concertada, desaparece y ellos, la administración ya se ocupará de recoger esa estructura y ese colegio y esos profesores para darles la educación pública que quieren. Claro, no nos podemos olvidar de que la educación concertada o de iniciativa social se hace con fondos también públicos. Por lo tanto, es parte también de esa educación pública, ¿no? Tanto hablan, es así. Entonces, si tú vas ahogando
estás jugando con el dinero, con esos fondos públicos, vas ahogando a esos centros, pues poco a poco se eliminarán. Después también hay un hecho que es algo que realmente comienza a pensar que es que esto estaba un entramado muy pensado, porque, por ejemplo, el hecho de que haya un representante del ayuntamiento en el consejo escolar, bueno, pues tiene prácticamente una visión de comisario político, porque, y si pensamos más allá de decir, ¿qué piensan? ¿Estar en todos los ayuntamientos? Porque si fuera del signo contrario, no les convendría que hubiera un representante del ayuntamiento en los colegios. Entonces, claro, es que Muy bien, tampoco yo me tiene quedo sentido. alucinado. Como si no tuvieran trabajo que hacer. Nada. Y además hay otra cosa, para Eso en los ponerlo ya consejos sobre el tapete. escolares ya se daba antes, ¿eh? Sí, Lo pero que pasa es que no iban. No iba, pero ahí estaba la era posibilidad. Sí, pero no estaba ahora quizás como está ahora, es decir, el hecho de que se queda totalmente perpetrado, es decir, va a haber, o por ejemplo, como hemos dicho, ¿no? En el caso de que sea del signo contrario, a lo mejor ni se le pide, pero ahora sí es alguien que necesite que esté vigilando, ¿vale? Que esté controlando. Eso es así. Entonces, por estas características y otras que vamos a seguir comentando, no es por lo que también queremos que la gente, las personas que nos esté viendo, comprendan por qué se llama comunismo en la escuela, es decir, las bases totalitarias ideológicas que tiene esta ley. Bueno, También de pasar... Sí. Perdón, ¿no? Incluso lo de, ¿qué pasó con lo de eliminar la lengua española, el castellano en las escuelas? Eso, ahí. Exacto. Sí, eso es algo también que quieren, bueno, pues con sus aliados políticos, pues les conviene pues estar en el poder. ¿Y cómo lo hacen? Pues bueno, el castellano ya no le importa el país y menos le va a importar la lengua, es decir, una lengua común que nos una a todos, que incluso nos une al otro lado del charco. ¿Para qué? ¿Qué quieren? Pues realmente alimentar esas ansias de separatismo, pues que tienen muchos de los que ya están y forman parte del Congreso. A ti, Mariana, como mexicana, ¿cómo te suena esto? Que en la madre patria, el sistema educativo diga el español, como decís vosotros, el español, el castellano, no va a ser la lengua vehicular obligatoria en todos los colegios de toda España. Una locura, es como si... Los catalanes o los vascos podrán, los gallegos, podrán poner el gallego, el vascuence o el catalán como lengua de los colegios, lengua vehicular. Que ya existe un gran adoctrinamiento por parte del lenguaje, sobre todo en el País Vasco. No nos vayamos lejos, suena a locura, pero con esto del indigenismo y todo lo que está entrando, se les va a ocurrir también que aquí en las escuelas, por decir, en el sur del país, tengan que hablar solo en maya, o en otros lugares en náhuatl o así, y que la lengua que nos une, que es el español, no se prohíba. O sea, aquí van a tomar esas ideas porque estamos en un grado de locura igual. Además en este momento el castellano es la lengua que de verdad hace posible que haya igualdad de oportunidades para todos, porque es la lengua que nos une a todos. Evidentemente hay que respetar también todas las demás lenguas cooficiales que hay, que también es diversidad y también es una riqueza. Es la riqueza de nuestro país, pero evidentemente la que más hace hincapié en esa igualdad de oportunidades es el castellano como tal. Por lo tanto, pues es ahí. Esto del comisario político que hablábamos antes, vamos a ver, es una cosa que ya, como decía María, teníamos desde hace tiempo, que en los centros públicos, se puede entender precisamente porque los ayuntamientos tienen parte dentro de todos esos gastos que se tienen que hacer de mantenimiento de centros educativos, de instalaciones y tal. Y bueno, podría ser incluso hasta viable que un concejal o un representante del ayuntamiento estuviera en esos consejos escolares un poco para saber lo que se hace o no se hace. Pero eso está en la educación. Para ayudar, para ver cómo se hace ese gasto del ayuntamiento en ese mantenimiento de centros educativos y tal. Pero claro, eso es público. La red concertada, en la red concertada no se gasta ni un duro en arreglar ni en ayudar a los centros concertados el ayuntamiento. Nada de nada. Lo hemos visto estos días y lo hemos denunciado por activa o por pasiva con la nieve. La única relación
que tienen los alcaldes, los concejales de educación o los consejeros de las comunidades autónomas, todo eso. La única relación que tienen con los centros concertados, yo he sido miembro de consejo escolar, de asociación de padres, he pasado, bueno, por el colegio de mi hijo he sido todo menos director, porque he sido hasta profesor, donde ahora están durante unos años, ¿no? Donde están estudiando, han estudiado después mis hijos, de todo. La única relación que tienen es ir, hoy por hoy, el día del 8M, el 8 de marzo, la alcaldesa a dar superorata o, como mucho, citarlos a algún concurso, alguna concentración o alguna cosa. Esa es la única relación que tienen con los colegios concertados. Bueno, lo hemos visto muy bien estos días de la nieve, como hablábamos María y yo, pico en pala y pico en mano, las familias hemos sido las que hemos abierto todos los accesos a los centros educativos, la que hemos invertido junto con toda la comunidad educativa del colegio, profesores, el propio centro y tal, los que hemos permitido, los que hemos hecho posible que el colegio haya empezado con esa media normalidad con la que ha empezado este segundo trimestre. Por lo tanto, no sé, en este caso el meter ese comisario político es nada más que para destruir desde dentro, Es y verdad, no nos yo olvidemos, tengo que... Sí. en la ley CELA no nos olvidemos de la imposición de la inclusión, que lo que hace es que desaparece en los colegios de educación especial. Eso es otra novedad de esta ley que, como decía antes, impone unos derechos que no existen y lo que hacen realmente es destrozar la vida de los demás. Yo, un inciso, por supuesto. ¿Qué pasa con los colegios de educación especial? Bueno, perdona, si tú querías hablar de otra cosa. Con la tontería de la inclusión, deciden que tu hijo, aunque tenga necesidades especiales, va a estar mucho mejor en un colegio ordinario con los demás niños que van a otro ritmo. A él no le van a hacer caso. Van a desaparecer. No puede ser eso, claro, diferentes casos. Cada niño. Entonces, bueno, solamente garantizan los colegios de niños que realmente tienen unas necesidades súper especiales, pero porque para ellos es inviable en un colegio ordinario mantener a este tipo de niños. Pero vamos, en cualquier momento se lo cargan de cualquier manera, porque esta gente lo hace sin pensar, sin razonar y sin sentido común. Dos asuntitos, uno el que ha dicho ahora mismo María, es decir, que casi nos da la idea de que, bueno, de que hay niños que parece que van a evolucionar y que al final podrán estar en un centro ordinario, es decir, nos dan como eso, un plazo de 10 años, pero bueno, es que ojalá esos niños puedan estar en un colegio ordinario, pero no es siempre así. Y además, la inclusión muchas veces está malentendida. La inclusión no es que esté todo el mundo en un mismo sitio, es que le demos la oportunidad y que esté la sociedad volcada en las necesidades de los demás. Y hay veces que lo que hace es estar perjudicando a los niños de necesidades educativas especiales como tanto a los otros, porque el ritmo de una clase, y bien lo saben los que están dentro de las aulas, pues no siempre es el mismo y se sienten sin apoyo. Eso por un lado, ¿no? Y vamos a seguir también hablando de ello, pero si me dejáis hacer un inciso sobre el comentario de antes, porque yo, es verdad que lo que habéis dicho de, bueno, los concejales, el ayuntamiento, pero yo se puede decir que, bueno, la gran mayoría podemos decir que están muy ideologizados, pero yo tengo que decirlo porque es una realidad y no quiero tampoco hacerlo de forma muy general. Nosotros aquí en nuestra ciudad, en Antequera, sí tenemos la suerte de tener a un ayuntamiento, un alcalde que se ha volcado con los colegios concertados. Incluso ahora para los filtros, en todos los centros, pero no solo los concertados, sino todos, filtros para que no me acuerdo ahora mismo exactamente el nombre exacto que tienen. Los filtros EPA. Los filtros EPA. Muchas gracias. Pues para todos los centros de Antequera, para todos los alumnos, es decir, hay buenos políticos y puede que, como hemos dicho antes, son unas máquinas que han puesto en las centros clases para renovar el aire, sí, exacto. Como eso, muchísimas cosas. Como eso, muchas más. Ayudas que no le dan, o sea, le dan a los centros, los centros públicos de por sí ya lo tienen, y una ayuda que le dan también, pues muchas veces para cosas que son de mantenimiento, y es que todos los niños tienen derecho a la misma oportunidad de estar
igual de bien en todos lados. Entonces también quiero decir que, bueno, que realmente ojalá sirviera, como en este caso el ejemplo que yo he puesto, el hecho de que haya algún representante que esté para ayudar o para controlar, como hemos dicho, bueno, los desfases o en qué se gastan, ¿no?, en la escuela pública, pero que realmente no sea bajo esta ley y bajo cuerda para saber realmente qué está pasando. También hay que pensar que los políticos son ciudadanos y que no todos son personas sin valores, ¿vale? Pero pasa que no es una gran mayoría, por desgracia, los que realmente se enfrentan y hacen, bueno, pues se enfrentan a esto que es de lo políticamente correcto, ¿no?, que es el pensamiento único. Tú ten en También cuenta podríamos... tú ten en cuenta ahora mismo que la educación concertada, la red de iniciativa social, supone al Estado un ahorro económico de más de 3.000 millones Sí, de sí, euros. O sea que es que hay capacidad suficiente para que ese módulo de concierto se regularice, lleva 20 años sin regularizarse, para que la educación se pueda financiar en las mismas condiciones que la educación pública, para que haya esa igualdad de verdad. Mientras esa equiparación no exista, ahora mismo no podemos decir que hay igualdad y libertad educativa aquí, porque unos pagamos por la educación y otros, bueno, pues tienen toda la educación sin ningún problema. Esos más de 3.000 millones de euros yo creo que da más que suficiente para que podamos apostar todos por una calidad educativa, podamos apostar por esa equiparación entre las dos redes y que las dos, como tienen que ser, sean no sea subsidiaria una de la otra, exacto. sino que las dos sean complementarias y que trabajen conjuntamente. Claro, porque la elección de los padres los que han hecho que sus hijos estén en esos centros. Hay que tratarlos igual, ahí está la cosa. Pedro Mejías, Sí, me das la palabra. Muy te bien, la muchas doy. gracias. Yo os dije fuera de micrófono que os iba a hacer una pregunta un poco sin que la supierais a cada uno de vosotros durante el encuentro. Aquí estáis hablando de adoctrinamiento, se ha hablado, pero se ha concretado poco, ¿no? Antes de pasar a otros temas que tenemos por ahí apuntados, yo le quería hacer una pregunta a Pedro José. Pedro José es representante de la mayoría de las AMPA, pues de su confederación están en los centros concertados. Pero es que, Pedro, yo veo también que en los colegios concertados también hay adoctrinamiento de género. También hay, en cierta forma, el espíritu celá. Tú como representante un poco de muchos de los padres que están en esos centros, ¿cómo ves esto? Porque claro, el gobierno social comunista va en contra de estos centros. Muchos de ellos, bueno, proporcionan una educación estupenda. Pero yo he tenido que denunciar públicamente al mío, eso lo sabe todo el mundo, ¿eh? Porque, bueno, metieron a una feminista radical a hablar en hora de tutoría, ¿no? No era ni de mi hijo, era de mi ahijada. Y diciendo barbaridades, ¿no? Y bueno, pues una cosa que yo creo que sirvió porque le echaron el freno, ¿no? ¿Eso tú cómo lo ves? Porque a mí en el AMPA de mi colegio no me hicieron mucho caso, me tuve que ir a los medios de comunicación. Fue una cosa que salió publicado en todos lados. Y Actúa Familia está dando la batalla ahí contra el adoctrinamiento, mayoritariamente en centros públicos, pero también en algunos concertados. Sí, bueno, es que la pluralidad la tenemos en todos sitios, como puedes entender. También en los centros concertados es muy plural todo el alumnado y todas las familias que hay en esos centros. Hombre, yo personalmente, y por lo que conozco, ten en cuenta que nuestra confederación está con implantación nacional, representamos a más de 3,5 millones de familias aproximadamente, o sea que tenemos peso más que suficiente para tener un punto más o menos objetivo de decir si esto es una norma o no, y son casos muy puntuales. Y muchas veces, Pedro, por desconocimiento, en ese afán de querer muchas veces pues ser, como decimos,
muy plurales, muy eso, pues se nos escapa que la ideología está al acecho para meterse en cualquier momento y que tenemos que tener siempre los ojos bien abiertos para que esta ideología no entre a nuestros colegios o llegue a nuestros hijos sin que nosotros lo hayamos autorizado antes, que es muchas veces lo que hemos dicho. Nosotros lo que queremos es información de todo lo que extracurricular van a recibir nuestros hijos. Todas las charlas, todas las competencias extracurriculares que se tengan que hacer. Nosotros estamos de acuerdo a que se hagan, pero siempre contando todas esas que no vienen en el currículum o en la PGA, que se informe a las familias de por qué se dan o no. Si entendemos perfectamente que si un profesor o un tutor en un momento dado quiere hacer una competencia de esta extraordinaria porque eso genera pues más información, puede clarificar lo que se está dando y tal, perfecto, pero que nos informe para que saber las familias en todo momento si esas charlas son apropiadas o no y si las pueden recibir o no las pueden recibir. No vamos a entrar en dictaminar lo que se puede hacer o no educativo, que para eso están ya los maestros y los profesores y los centros educativos y lo hacen perfectamente, pero que colaboren con las familias en esa formación, porque nosotros tenemos que garantizar esa libertad de nuestros hijos. Bien respondido, me doy por satisfecho. Ahí habrá para los demás, también. A ver, yo ahí quiero ser también, yo que al fin y al cabo estoy, ¿no? Formando a futuros maestros, es muy, muy importante, por un lado, formar a la persona de forma integral, ¿vale? Es decir, por nuestras manos pueden, bueno, pues venir miles y miles de alumnos y no todos ser cristianos, incluso puede ser, vamos, ni siquiera tener fe, ¿vale? Hasta ahí estamos claros. La educación que estamos, aunque nosotros seamos un centro católico, adscrito a la Universidad de Málaga, vale, pueden pasar lógicamente, ¿no? Con la posibilidad de hacer la DECA, muy bien. Pero yo creo que la cuestión va más allá muchas veces. La cuestión ya no es solamente de que formemos a la persona de forma integral. Yo siempre digo mucho a mis alumnos que tienen que saber dónde está la línea de estoy enseñando, formando o estoy adoctrinando. Televisiones, redes, todo gira alrededor del pensamiento único. ¿Eso qué significa? Como ha dicho Pedro José, sin querer a veces, sin ser conscientes, es plap. Y nos meten una idea, y meten una idea en un aula. Para ello también es muy importante, por parte de los centros, de la titularidad de los centros concertados, en este caso, si son religiosos, saber exactamente qué tipo de profesorado, de profesores está entrando. Y deben estar también formando ese profesorado constantemente. Eso es muy importante, porque después nos encontramos con esto. ¿Vale? Después nos encontramos con este tipo de cosas. Entonces, claro, también para nosotros los padres, y ahora hablo como madre, pues bueno, yo no tengo problema. En mi centro estoy, o sea, con mis niños estoy súper tranquila, ¿no? No es el centro donde yo trabajo, pero vaya, son de la misma congregación, yo estoy tranquilísima de la educación que van a tener. Pero sí es verdad que a veces, bueno, piensas que esos alumnos que pasan por tus manos y algunos fichajes que puedan hacer, hay que tener mucho, mucho cuidado. Y para eso, lógicamente, ellos tienen el poder, que son los que contratan directamente a ese profesorado a través de su bolsa de trabajo y demás, pero bueno, es así. Y ahí también es una batalla que parece que no, pero es fundamental. Los padres también debemos exigir, en este caso, cuando tenemos unas creencias, que a nuestros hijos se les esté diciendo realmente lo que nosotros moralmente creemos. Porque si no, después tenemos un problema. No sé yo ahí, Beatriz, tú que eres profesora de religión, ¿cómo ves la cosa con los profesores de religión? Esa era mi otra pregunta trampa para Beatriz, porque hay muchos profesores de religión que, ¿no? A ver, ¿tú qué me dices de eso? A ver, ¿qué pregunta, Pedro? Pregunta. Eso, que hay profesores de religión que más bien parecen otra cosa. Claro, en la enseñanza pública. Ese es el problema, que hay de todo, que ya desde las universidades ya se está adoctrinando a los maestros, las universidades públicas, en base a la ideología de género. Les pilla muy jóvenes, si no tienen fundamento, principios que le han enseñado en casa o que les da igual, van convencidos de que eso es bueno.
Entonces llegan a los colegios y aunque hayan hecho pues lo que hace falta para ser maestro de religión, están adoctrinados en esa ideología y está en la sociedad. Claro, y el problema que te encuentras es que temas tan fundamentales como la defensa de la vida en contra del aborto, lo que es un matrimonio natural frente a otras uniones muy distintas, lo que es la concepción de qué es un hijo, frente a lo que se presenta como que un hijo es un deseo, un capricho, lo que es la naturaleza humana creada por Dios, frente a la idea de que puedes elegir el sexto sentido, todo eso confronta con la religión. No Sin lo embargo, tienen claro. te enseña. Yo hice un informe muy completo Ahí te quería de preguntar una editorial también. SM. Si nos lo explicas brevemente, porque vamos fatal de tiempo. Porque sí, un informe en el que los libros de religión católica aparece la ideología de género, también la teología de la liberación marxista, que allí en Latinoamérica está muy difundida también. Es tremendo ver cómo esos libros están impartiéndolo profesores de religión a los alumnos, como si nada. Entonces, en ese informe yo detallé todas las unidades didácticas con todas las actividades, explicando bien qué es el contenido tan adoctrinador y tan perverso que hay ahí. Entonces, es verdad que existe la realidad de que hay maestros de religión que para nada tiene que ver con lo que es la moral católica o cristiana. Podríamos, Pedro, si quieres, como dices que vamos un poco mal de tiempo, pero no crees que vamos tan mal. Te digo por qué, porque ya alguna de las cosas en nuestro segundo bloque, ¿no? Una ley que perjudica mucho, ¿vale? Ya hemos hablado ya a qué perjudica, ¿no? Vamos a hacer, si os parece, un resumen para, en este segundo bloque, de aquello que ya hemos hablado, ¿vale? Pero teniendo en cuenta, por ejemplo, una ley que perjudica mucho a los niños. ¿Por qué? Pero, José, como resumen. Bueno, yo voy a juntar los dos como ¿Vale? resumen, niños y familias. Vale. Perjudican los dos. Vale. Perjudican los dos porque nosotros somos los responsables de esa educación que reciben y evidentemente los niños porque no están aprendiendo en esa libertad que les debería hacer capaces de en un momento dado ser críticos y tomar una conciencia real suya propia para poderse defender en la sociedad del mañana cuando sean mayores. Por lo tanto, afecta por igual y muy en serio tanto a los hijos como a las familias. Beatriz, ¿algo más que aportar? Sí, yo aportaría, en principio, a los niños, yo tengo aquí hasta un listado. Muy bien. No, porque es tremendo, como toca tantos temas, a ver, les baja el nivel de exigencia, el nivel educativo lo baja esta ley, ¿vale? Introduce mucho lo que es las emociones, los sentimientos. Entonces, cuando a un niño se le enseña a valorar la vida en base a sus sentimientos, deja su parte racional de un lado, no piensa con lógica, como un animalito prácticamente, que eso es el darwinismo. La injerencia ideológica, de la que hemos hablado menos de lo que me hubiese gustado, porque aquí tenemos la ideología de género, el feminismo radical, el ecologismo, el animalismo, y tenemos eso también nos lo van a meter. Multiculturalismo, que por cierto, hablando antes de la lengua española, yo lo tengo claro. La lengua española, como hemos dicho, nos da unidad, que quieren romper la unidad de España, porque en base a este multiculturalismo, cuando una sociedad tú la vas desmembrando, la vas rompiendo, le vas quitando sus raíces, sus costumbres, su lengua, su todo, ¿no? Su religión, la destruyes y entonces el Estado la puede dominar fácilmente. Bueno, esta ley lo que les hace también es la historia, con lo de la memoria histórica, que ya viene de antes, una historia sesgada de la verdad, en base a la idea de la izquierda, comunista, niños incultos, niños totalmente adoctrinados, o sea, es tremendo. Se obliga a los niños a asistir a una asignatura que se llama educación
cívicos, educación en valores cívicos, éticos y cívicos. Obligatoria para todos. En valores éticos y cívicos. Éticos y cívicos. Y muy rápidamente voy a... Esa es la puerta del adoctrinamiento. Claro, pero es obligatoria para todos, incluidos los de religión. Por lo tanto, está vulnerando el derecho de los padres a elegir una educación en valores. No es una optativa a la religión, es una asignatura. Pero yo muy rápidamente voy a deciros los puntos que dice la ley de la educación. Dice: todo el alumnado cursará la educación en valores cívicos y éticos, que prestará especial atención a la reflexión ética e incluirá contenidos referidos a conocimiento y respeto de los derechos humanos y de la infancia. Los derechos humanos y de la infancia se refieren a derechos sexuales y reproductivos, aborto, a los derechos afectivo sexual, a tener relaciones sexuales con quien quieran, cuando quieran, si se sienten preparados, lo que da pie al homosexualismo y a la pederastia. El derecho a poder sentirse el sexo sentido, el que quieran, el que ellos quieran elegir. El transexualismo, ese es el género, no es ser neutro. El derecho a poder disfrutar de una vida placentera y gozosa. Es decir, se les enseñará lo que es la masturbación y las relaciones sexuales, si es posible, que no tengan coito para evitar los embarazos. Todo esto es los derechos estupendos de los LGTBI, el derecho al aborto, todo esto. La educación para el desarrollo sostenible, que es la mentira del ecologismo que nos lleva a que el hombre es el destructor, el hombre es el causante del mal y el hombre es el que tiene que desaparecer del planeta. Por lo tanto, es mejor tener menos hijos. Está atacando a la maternidad, está atacando a lo que es la familia, atacando al fin y al cabo, pues eso. La igualdad entre hombres. Que todo esto es lo que va a entrar con esta ley, es la puerta, digamos. Estoy leyendo esa asignatura, lo que le van a enseñar en la asignatura. Sí, exactamente. Es importante, aunque sea un poco largo. El globalismo, ¿vale? La educación a la igualdad de hombres y mujeres, es decir, que somos iguales, no existe la diferencia de sexos y hay que acabar con los estereotipos sexistas, que eso significa que si tú, por ejemplo, eres una mujer pero quieres ejercer el papel de padre, no pasa nada. Y eso lo están enseñando ya desde pequeñitos, a los niños desde infantil. La educación que tú tienes que empoderarte. Tú eres una mujer, el empoderamiento femenino es que tú tienes derecho también a tener un estatus social elevado como el hombre, que el hombre por su machismo y el heteropatriarcado ha hecho que la sociedad solo sea el hombre el que tenga un buen estatus social, un buen nivel económico, laboral, y la mujer tiene que alcanzar también eso y tiene que quitarse de medio, que eso viene escrito en los programas educativos, todo aquello que le impida hacer posible ese ideal, ¿no? ¿Qué es lo que le impide a una mujer eso? Los hijos. O sea, ataca a la maternidad. ¿Y qué le impide también? Tener una relación estable. Ataca a lo que es un matrimonio estable, matrimonio natural. Luego dice, el valor de respeto a la diversidad. La diversidad, pues la barbaridad de géneros, transgénero, transespecie, transraza, transedad, lo que tú quieras. Fomentando el espíritu crítico, estoy leyendo la ley, fomentándoles el espíritu crítico. Crítico es para que critiquen todo aquello que sea distinto a lo que se le está enseñando en el colegio, que es la verdad. A lo que no sea el mainstream, ¿no? El pensamiento dominante. De la paz y no violencia, que esta es otra, muy gracioso, porque educación para la cultura y no violencia es que no habrá violencia en cuanto tú no solo aceptes, sino que además defiendas mis ideales, mis pensamientos. Como se te ocurra decir algo en contra, claro, van a salir todos los lobos a por ti. Y la no violencia, pues también incluye el hombre que es un hombre machista, un hombre violento, el maltratador. Entonces, ¿qué está pasando? Le va a provocar confusión, más disforia, los que ya tengan, pero confusión de identidad a los niños. Le va a provocar relaciones sexuales más claras, aumento de aborto. Beatriz, que eso lo diga la madre también, que bueno, no tiene 6, tiene 10. María, estás muy calladita. ¿Tú cómo crees que Sí, María está por aquí. María, micrófono. María, el micrófono. Ahora, ya.
Sí, estabas oyendo, ¿no? ¿Cómo crees que repercutirá todo esto en tus hijos? Esta ideologización CELA, Pues la ley CELA. en principio espero que bien. Tuvimos la experiencia con Educación para la Ciudadanía y, Bueno, y la experiencia bueno, fue el, buena ado- para ellos, muy... el adoctrinamiento no será bueno, ¿no? Quiero Pero esto decirte. va a ser transversal. Sí. Esto no es una asignatura solo. El punto número 3 de la ley habla de que es una educación transversal, es decir, que está en educación física, en francés, en inglés, está en historia, en literatura y en religión. En todo está esta ideología de género y todos Claro. todos los puntos que se van a dar, ¿vale? Y aquí podemos, Pedro, por ir cerrando este bloque, ¿a quién beneficia todo esto? Claro. ¿A quién beneficia? Pues, hombre, hay distintas escalas. Vamos a dejar que está deseando hablar María y Pedro José. María, venga, adelante tú. ¡Hala! A ver, yo lo que digo... María y ya Pedro sé... José es que se conocen mucho desde Madrid, ¿no? Han estado en las mismas batallas, en las mismas nevadas. Claro. A ver, yo lo que digo, sé que la ideología de género va a entrar a saco en los colegios, pero según la familia, pues puede ser una cosa buena. O sea, no que sea buena, sino que sacas algo bueno de ahí. Vas a dar ejemplo a tus hijos de cómo hay que luchar, de cómo hay que prevenir frente a las ganas de manipular que tienen los demás sobre ti, de mantener tus convicciones firmes frente a cualquiera que te quiera imponer otra cosa. Y eso, cuando los años de lucha de educación para la ciudadanía nos han venido muy bien, al que los ha sabido aprovechar positivamente. A los demás, pues han tragado toda la manipulación y ahora están todos dormidos. Eso es lo que quería decir. María, entonces ya incluso entramos directamente en nuestro tercer bloque, la batalla no está perdida, es decir, las acciones que podemos llevar a cabo contra esta ley a nivel personal, como docentes, como padres, como ciudadanos comprometidos, especifícanos un poquito más cómo podemos dar marcha a esta batalla. Pues mira, Pedro y yo estamos en Más Plurales y hemos hecho un montón de cosas. No nos dejan manifestarnos, Pedro pues en José, coche. Pedro No nos dejan Caballero, llevar Pedro José. pancartas, pues ponemos un globo en el aire. ¿Que no nos oyen aquí? Pues, ¿qué ha hecho Pedro? Ha presentado una petición de denuncia en Europa, en el Parlamento Europeo, porque están vulnerando derechos fundamentales. ¿Qué hemos hecho desde Familias? Pues hemos preparado un modelo de reclamación para los padres, para ir por la vía judicial, que es totalmente compatible con el PIN parental. ¿Vale? Son dos cosas diferentes que se complementan. Muy bien. Eso entonces, también quería yo la hablar. lucha siempre va a estar ahí. Estupendo. Pedro Mejías, ¿ya puede introducir lo del PIN parental? Nos viene muy bien ahora. Sí, es importante. Yo creo que el PIN parental es el complemento ideal para luchar contra esta ley. El PIN parental no pide que se elimine la ley, pero sí pide, es una herramienta que, bueno, tuvimos un encuentro hablando todo él de lo que era el PIN parental, ¿no? Lo pueden buscar en nuestras redes sociales, en YouTube, ¿no? Es una herramienta que tenemos los padres para que no se informen de todo contenido adoctrinador o moralmente controvertido, etcétera, que va a recibir sus hijos, ¿no? Claro, la cosa se complica cuando es un tema transversal, que va a estar en todas las asignaturas, ¿no? Pero, bueno, nos tendrían que decir cuáles son esos contenidos y nosotros autorizar que nuestros hijos reciban ese contenido o no, ¿no?
Nosotros creemos y vamos a hacer una campaña porque hemos visto que hay un adoctrinamiento brutal en muchos colegios. De hecho, hemos detectado, todavía no lo vamos a sacar a la luz, pero creo que va a sorprender a muchos el adoctrinamiento que hay en algunos colegios de Sevilla y de toda Andalucía. Lo vamos a decir, lo vamos a contar y vamos a pedir que el PIN parental se implante en Andalucía. Que lo mismo que hay, por ejemplo, en la región de Murcia. Esto es una petición de un partido político que lo llevaba Vox, que es el único que lo ha hecho. Y bueno, en Andalucía, al negociar con el gobierno de Andalucía, que es el Partido Popular, pues lo han admitido, pero no lo han llevado a cabo todavía. Bueno, pues nosotros vamos a pedir a partir de ahora que esto se lleve a cabo. Hay adoctrinamiento, hay una ley CELA tremenda, adoctrinadora, devastadora, nefasta, como dice Irene algunas veces, nefasta, pues vamos a luchar contra ella. Y una forma de luchar contra ella es el PIN parental. Una de las formas. ¿Sería posible, María, que ese PIN parental sirviese para esa transversalidad que existe ahora en los nuevos contenidos, en lo que es la ley CELA? ¿Es posible? Puede ser. Va a ser difícil porque además lo vimos ya con Educación para Ciudadanía. Esta herramienta va a enfrentar a los padres con el colegio de sus hijos. Porque el colegio, quieras que no, va a sentir que el padre no tiene confianza en la educación que está impartiendo a sus hijos. Aunque no es verdad. Por eso el modelo de reclamación directamente a la administración puede facilitar el que haya muchos padres que no quieran enfrentarse con el cole, pero que no quieran dejar de protestar y de reclamar más libertad con esta ley. Pero, como he dicho antes, es un complemento perfecto, o sea, no pasa nada, se pueden hacer las dos cosas o una sola cosa. El caso es no quedarse quieto y que te cierren la boca con la mascarilla esta de acero que nos han puesto. Y a ver si me mandas el modelo ese que dice, para divulgarlo. Hoy en exclusiva lo estamos anunciando públicamente. Bueno. Sí, bueno, nosotros desde Concapa no hemos dicho nunca PIN parental por una sencilla razón. Y esto yo creo que es inevitable, cualquier tipo de prohibición siempre genera en la sociedad una reacción contraria, en sentido contrario, para hacer justo lo que es. Entonces, PIN parece como que es prohibición, tal. Nosotros sí hemos apostado porque se informe a las familias, se le transfiera a las familias esa información necesaria para que en un momento dado, que es lo que decíamos hace un momento cuando hablábamos, para que cualquier cosa que sea extracurricular, que no esté dentro de lo que es la PGA normal y corriente, que ahí los maestros y los centros son los que saben lo que tienen que hacer o no, pues puede influir, o creamos los padres que puede influir negativamente por el sentido o la ideología que pueda contener o no contener. ¿Vale? Queremos una educación libre, apostamos por una educación libre en todos los sentidos y plural, pero claro, evidentemente con una serie de control de lo que se puede dar o no, porque lo que no se le puede enseñar a nuestros hijos cuando además apostamos por un centro educativo, el que sea, con una serie de características, que se le dé justo lo contrario de lo que nosotros estamos enseñando en casa. Cosa que genera una intranquilidad total y absoluta en nuestros hijos y además un desbarajuste total a nivel de conciencia, a nivel de pensamiento, porque tenemos en cuenta que todos son menores y están desarrollando ahora mismo esa conciencia. Vas a tener que darte un paseo por el sur de España y recordarle todo eso que le has dicho a algunos colegios que yo me sé. Pedro, las Españas son muy plurales y son muy grandes, ¿vale? Entonces sabemos que esto es una corriente que tenemos que parar de alguna manera o no. Lo que tenemos que ser los padres somos activos, no quedarnos pasivos.
O sea, que en todo momento participar de la educación de nuestros hijos, no utilizar los colegios como una guardería, que eso no es. Tenemos que ser partícipes de la educación de nuestros hijos, estar encima de ellos, ayudarlos, acompañarlos y acompañar también al centro y al profesorado. Entonces, en cuanto a eso sea una norma de todos los días, evidentemente, seguramente no tendremos la mitad de los problemas que tenemos ahora. Bien, entonces podríamos decir que para resumir, es decir, nosotros tendríamos que hacer consciente al centro de que no estamos en contra de ellos, sino que nosotros tenemos el derecho de saber el contenido, ¿vale?, al que nuestros hijos van a estar expuestos. Ahí sí, supongo que para la gente que nos está viendo, tendríamos que tener en cuenta cómo hacer para conectar con el centro para que no se vean ellos de alguna forma que parece que estamos desconfiando o entrando dentro de su forma ¿vale?, de enseñar. Creo que eso es algo que, bueno, tendríamos para otro encuentro incluso, pero sí es verdad que qué forma de acercarse hay para que no vean, ¿no? Por ejemplo, PIN, como he dicho antes, parece que es algo como obligación o como de prohibición, pues casi podríamos también darle un poco la vuelta a la tortilla y pensar que el PIN hoy lo necesitamos para todo, desde un móvil, ¿vale?, o hasta para entrar a algún sitio. Es decir, el PIN forma parte hoy en esta sociedad en la que la información se mueve libremente para saber y para, de alguna forma, pedirnos permiso, que somos los garantes de la educación de nuestros hijos, qué se les va a decir, ¿vale? Yo creo que también es una forma de que los padres sepan también cómo hacerlo, y los centros que no se vean tampoco, bueno, pues amenazados de alguna forma, ¿no? Quizá eso, Pedro, tendríamos que limarlo para otro momento, ¿eh? Porque es verdad que el cómo actuar, tanto como profesorado como es complicado, ¿no? Yo aquí le preguntaría a Beatriz, como profesores, ¿qué podemos hacer? Como docentes, ¿qué podemos hacer? Los docentes que estemos en contra de este adoctrinamiento. Está complicado. De la ley CELA en concreto y del adoctrinamiento en general. Sí. A ver, está complicado, porque lo primero que la directiva, si tú dices, a mí no me parece bien que a los niños se les esté enseñando esto, a ti te van a decir, este es el ideario de los colegios públicos. Al padre que no le guste, que se vaya a otro colegio, concertado o privado. Eso te lo van a decir porque, vamos, es que me lo han dicho a mí. Los maestros, la inmensa mayoría de los que no están de acuerdo con esta ideología, que son pocos, porque ya hay un adoctrinamiento generalizado en la sociedad, muy poquitos dan la cara. La mayoría callan. No quieren posicionarse, callan. A mí me han mandado hasta WhatsApp por privado. Yo animaría a abrir la boca en los claustros, a informarse, porque si tú no te informas de qué consiste las nuevas masculinidades que van a explicarle a los niños y se ponen en el claustro y todos lo aprueban, si tú no sabes qué significa eso, no tienes argumentos para rebatirlo. Primero, formarse bien en qué es esa ideología de género, qué se está enseñando en tu centro escolar. Y luego dar la cara y decirlo. ¿Por qué? Pues primero que vulnera. Es que yo cuando lo he dicho, ni siquiera saben que vulneraba un artículo de la Constitución. Bueno, es más. En cuanto, a mí me ha pasado, a mí me han chillado, no me han pegado, pero vamos, porque yo qué sé, en mi claustro, mis compañeros, solo porque yo en mi clase de religión católica hablé en el Día de la Familia, que ya es las familias, han quitado el Día del Padre y de la Madre, ahora es las familias. Se les explica todas las familias fantásticas, que son todas iguales, y se les pone dibujito o vídeo o todo con toda esta familia maravillosísimas. Y yo expliqué la maravilla real de la familia natural en mi clase de religión católica. Bueno, pues en mi colegio eso ocurrió hace un par de años, dos maestras lesbianas, más sus compañeras protectoras, se me echaron encima, pero tremendo, simplemente porque yo en mi clase he explicado lo que es el matrimonio natural. Hasta ese punto llega el peligro de tú posicionarte de lo que piensas. Claro, por eso la gente se calla, los maestros se callan, pero hay que ser valientes, porque gracias a ti, a lo mejor hay alumnos que van a sus padres y le dicen, papá, mira lo que pasa, mira lo que hay aquí, tú puedes hablar con padres de tus alumnos
y puede crearse ahí un frente, la unión hace la fuerza, para que bajen el nivel de esa, porque es verdad que hay centros que apenas ha entrado, pero en otros ya es tremendo. Entonces está muy complicado. Y lo que estamos diciendo de que informar a los padres de estos contenidos extracurriculares en esta ley prácticamente es absurdo, porque es verdad que si llega un colectivo de LGTBI de fuera del colegio a darles una charla, vale, eso puedes evitarlo, supuestamente, pero el problema es que sea tu propio tutor de tu hijo el que se lo esté explicando. Deberíamos de apostar, yo creo que deberíamos de apostar, y además yo creo que aquí lo estamos dejando claro y visto, que la educación debería ser lo más neutral posible, porque es que ese tipo de ideología, ese tipo de pensamiento y tal, cada familia es un mundo, cada familia lo enseña en su casa. La educación debería ser totalmente neutral, y como neutral que es, se tendría que enseñar otro tipo de condicionamiento. En la ley viene que quieren la nueva ciudadanía mundial. Nueva ciudadanía, sí que nos lo están diciendo la cara. Esa expresión la recoge la ley. Beatriz, Irene. Y esos son nuevos valores, nuevas actitudes. Esa expresión la recoge la ley. Sí. Tremendo. Nos lo están diciendo a la cara. Es de construir una nueva sociedad en base a los ideales socialistas y comunistas. Y en base al globalismo que se nos está viniendo encima. Y la Mariana, ya sabes lo que se te viene encima a toda América, ¿eh? Sí, la religión no es que no digo que la asignatura de religión es lo primero que quieren quitar, la quieren quitar fuera. No la han quitado, pero la dejan sin asignatura espejo. Claro. Es decir, que el niño va a religión, tiene que hacer las cosas de religión. El que no va a religión no va a hacer nada. O va a jugar, o va a ver vídeos, o va a hacer las tareas, no tiene que hacerlas en casa. Pero sí tiene que ir también ese alumno obligatoriamente a esa otra asignatura. No sé cómo quedará en la ley, pero hubo una propuesta de Podemos, no sé cuándo, que querían sacar la asignatura de religión fuera del horario escolar, ¿no? En Fue esta una de las propuestas. Todavía no, lo que intentan y mejor en la catequesis allí en la iglesia pero es que la catequesis es otra cosa, o sea, aquí lo que estamos enseñando es educación católica, que es otra cosa totalmente distinta que de una catequesis. Es que aquí tenemos que tener en cuenta, Pedro José, ahora mismo te doy la palabra, tenemos que tener en cuenta es que aquí tenemos un acuerdo con la Santa Sede, o sea, que es que hay. Claro. Y eso hay que cumplirlo. Hasta que eso no se lo carguen, ¿qué vamos a hacer? Es decir, lo que han hecho lo que quieren es dejar la religión a un segundo plano y además tampoco tiene efecto de evaluación, como dice, vamos a ver, si además se le va a estar dando la asignatura nueva esta de valores cívicos y éticos, pues los chiquillos van a tener ahí una tortilla mental, y perdonadme por la expresión, porque no saben por dónde van a tirar. Entonces, eso es algo que también deben conocer los padres, debe conocer la sociedad. Aquí lo que falta es mucha formación por parte de todos. Los padres jóvenes de ahora son los hijos de la LOCSE. Exactamente. Mira, nos queda un minuto, unos segundos para cada invitado despedirse. Así que tú dirás quién. Bueno, las chicas las primeras, que aquí ya estamos apostando por ello, así que ala. Bueno, sí, María. Igualitario. María, ¿nos escuchas? Creo que se ha quedado congelada. Parece que se ha quedado. Sí. Beatriz, si quieres concluir. Bueno, yo quiero mandar mucho ánimo a las familias, porque es una batalla, pero está en juego nuestros hijos. Y sobre todo desde casa, educación, en valores, en virtudes, educación afectivo-sexual, asexualidad, el verdadero sentido del amor, del matrimonio. Que tengan esas raíces fuertes, porque el adoctrinamiento va a ser tremendo. Entonces, ellos tienen que tener una verdad a la que agarrarse, porque si faltan los padres en esa educación, entonces ese vacío
lo van a llenar las ideas exteriores, que ya de por sí les llega de por el móvil, las redes sociales y por todos lados. Muy bien, muy bien. Simplemente A ver si María... ánimo y muchas gracias por la invitación. Gracias, Beatriz, muchas gracias Gracias a a ti. ti. Gracias a ti. María, ¿nos María, escuchas? ¿ya está? Ya, es que os oía fatal. Sí. ¿Ahora Pues, me oís? Sí, sí, te Tienes escuchamos. unos segundos para despedirte. Vale, pues primero que muchísimas gracias, que esto es súper importante para difundir todas estas cosas que tenemos que denunciar, que se nos vienen encima, y animar a los padres a que actúen como padres. Y ya está, no hay que hacer mucho más. Gracias, María. Un placer. Gracias. Pedro José. Bueno, pues yo agradecerlo, como no podía ser de otra manera, este encuentro. Yo creo que siempre se sacan cosas positivas de ellos y decir que la vida y la labor del padre empieza cuando uno tiene los hijos y ya no termina nunca. Por lo tanto, nos queda mucho tiempo para estar implicados en la educación de nuestros hijos, después en la de los nietos, y que no abandonemos, que la única manera de poder sacar esto adelante es estar al frente con ellos en todo lo que reciban. Además, de verdad. Pero José, muchas gracias. Además, comienza desde la concepción, o sea, desde ahí ya es uno padre. Gracias. Bueno, pues Mariana y Pedro. Sí, la última palabra de este encuentro no la vamos a tener nosotros, la vamos a tener un niño, nos van a poner un pequeño vídeo de unos segundos, un hijo de una amiga nuestra, de una voluntaria de Toda Familia de Jerez, un síndrome de Down, que se manifestó también contra la ley CELA. Entonces, aquí vamos a verlo. Ahora. Jaime, ¿cómo es? Ley CELA. Pues esta ha sido la última palabra de Jaime, un amiguito nuestro que tenemos aquí en Jerez de la Frontera. Muy bien, muchas gracias a todos. María nos va a dar, bueno, yo quería, ya que estamos dando primicias, el último libro de nuestra amiga Alicia Rubio, también lo tiene Irene, así que ya lo podéis ir adquiriendo, pero lo va a presentar aquí en un encuentro Familia, Vida, Libertad. Esperemos que sea con, nada menos que con Agustín Laje, que es el que ha escrito el prólogo. Realmente vamos a ir calentando motores porque en el mes de marzo las feminoides quieren, espero que no se atrevan a tomar la calle otra vez, que fue lo que desencadenó en España esta pandemia. Mariana, ¿tú quieres anunciarnos el próximo encuentro, por favor? Así es. No se lo pierdan, el próximo 11 de febrero, medios de manipulación, la policía del pensamiento. Vamos a tener a Willy Lora, Daniela Alexandrina, Jorge Mestre y María Herrera de nuevo con nosotros, no se lo pierdan. Y es un tema que nos interesa a todos, la censura, precisamente, sobre este tema. Exactamente, y Jorge Mestre, que hace programas para estado de alarma, bueno, 3 periodistas increíbles y una gran comunicadora como María Herrera, que otra vez estará con nosotros. Nada más, gracias de verdad, ha sido un placer a los que, bueno, tenemos más cercanos. Seguramente volveréis a los encuentros Familia, Vida, Libertad si nos hacéis el honor. Así Muchas que gracias. nada más. No se olviden de compartir este vídeo que estará en nuestras redes sociales estos días repitiéndose, porque lo que habéis dicho es de suma importancia para la libertad, porque va en nuestros niños. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muy bien. Adiós.